desde chico yo he tenido, como les digo, yo he tenido niños que han querido hacer, las escuelas han querido expulsarlos, niños chicos, estamos hablando de niños de 5 o 6 años que tienen comportamientos muy severos. Lo que pasa es que no tienen un buen plan desarrollado de comportamiento y no están bien preparadas las personas que están alrededor de nuestros hijos. Eso yo es lo que he visto, en mi caso, mucha gente me dice que por qué tengo a mi hijo en el ambiente más restringido, porque en el ambiente más restringido me ha tocado ver los mejores profesionales, porque a mí no me importa que mi hijo ahorita, quizás, o sea, yo muchas veces recomiendo a los papás que cuando un niño tiene un problema de disciplina muy grave, lo puedan poner en una escuela no pública. ¿Por qué? Porque una escuela no pública no es privada, pero sí muchos papás con dinero ponen a sus niños en esas escuelas y muchos muy buenos profesionales están en esas escuelas, porque los papás son los que pagan en muchas ocasiones. Ajá. Entonces el servicio muchas veces es mejor que lo que tenemos en el distrito. No quiero minimizar al distrito, pero desgraciadamente a mí el tiempo que mi hijo pasó en el distrito no fue nada de tiempo de calidad. No puedo decir que tuvo una buena terapia, y esto lo dije yo ayer en frente de esta administradora del distrito. Yo les dije que si mi hijo no estaba funcionando, no era por las discapacidades que él tiene, sino porque él ha demostrado que puede salir adelante. En un año mi hijo dio un cambio de 360 grados su vida. ¿Cuándo? Cuando empezó con las escuelas no públicas. Porque había gente profesional. Ellos les pueden decir, ¿cuánta terapia pedí yo que me aumentaron? De 2 a la semana me aumentaron a 4 de OT. Una fuerte. Que yo puedo ver que un niño con un grado de disciplina fuerte, que esté chiquito y que lo pongan en una escuela de esas por un año y lo regresen al distrito, yo les aseguro que ese niño va a funcionar, porque es lo que yo he visto. Desgraciadamente muchas veces nos dejamos ir, es que yo no quiero un ambiente más restringido. Sí es fuerte estar en una escuela de esas porque tú ves cosas, o sea, que dices, mi hijo no está tan mal, o eso dices. Entonces la persona que está enfrente de ti dice, no, el niño de ella está peor que yo. Una opinión solo para apoyar un poquito de eso. Tampoco no quiero que se desanime, porque como madre yo lo viví. Entonces no quiero que se desanimen en que digan, no, pues si mi hijo está en una escuela pública, no está recibiendo los servicios de calidad. Recuerden lo que yo he hecho énfasis desde que empezamos este entrenamiento otra vez. Su hijo va a recibir la abogacía que usted tenga. Mi hijo, en mi opinión, cuando mi hijo se fue a la escuela no pública, es algo que dijeron, tanto distrito de Lomis como la escuela donde llegó. Era uno de los pocos IDs que han mirado, tenía tonto servicio. ¿Por qué? Porque era la abogacía. Fue la abogacía, pero su manera de funcionar de él es muy específica, y yo creo que muchos de sus hijos también, es por la cual a veces no miran progreso. Pero yo lo único que pedía era que lo tuvieran menos restringido donde estaba en la pública, pero ellos no querían. Entonces, ¿por qué? Porque donde lo querían mover, que era la MM, no iban a tener la capacidad de poder trabajar al nivel o a la manera que él funciona. Entonces, ellos estuvieron de acuerdo junto con la doctora, la psicóloga que hizo la evaluación independiente, fue cuando ellos decidieron que entonces él debería de estar en un lugar donde hubiera profesionales que pudieran trabajar al nivel que funcionaba él. No fue que dijimos, o la psicóloga no les dijo a los del distrito que no eran profesionales o no tenían la capacidad en su área, pero no podían trabajar de la manera que funcionaba. O sea, requería mucho tiempo. Para lograr trabajar con mi hijo es una manera muy específica, que tienen su propio estilo, que yo pienso que es mucho de los que tienen nuestros hijos, pero cuando están en una escuela pública, desafortunadamente los especialistas, aún siendo a lo mejor muy buenos, no tienen el tiempo. No tienen el tiempo. ¿Por qué? Porque son clases más grandes. ¿Por qué? Porque el currículo de la clase demanda eso. Entonces, no es que como mi hijo está en la pública no va a progresar, no. Aquí lo que quiero que ustedes miren es, voy a jugar y mi hijo va a obtener, voy a luchar porque obtenga lo que se requiere. Si en un momento miran que no se puede, entonces hay que buscar la última opción.
¿sabe qué? Ya intentamos todas estas maneras, creo que deberíamos buscar una última alternativa que es la escuela no pública. No se desanimen que digan mi hijo está aquí y no está recibiendo. No, sigan abogando, porque abogar es donde van a obtener o van a llegar a donde ustedes creen que su hijo va a tener la ayuda que requiere. Yo voy a dar otra opinión desde mi punto de vista de qué nivel están mis hijos. Ellos están al nivel moderado a severo en y cuando yo los aventé, como dicen, estaban a la clase severamente y pues, obviamente no sabía abogar ni nada. Yo miraba las clases y decía ellos que como que dices tú, ellos dan para más. Entonces mi hijo ahorita se va a graduar del quinto y ya fui a observar las clases que tiene el distrito de Long Beach para la middle school de MM. A mí me gustó la clase, está bastante académico, hay 15 niños, está la maestra, está su asistente, pero me gustó porque fui a ver la clase porque yo decidí en el equipo que yo prefería a mi hijo en una educación general con un asistente por el tiempo completo. Pero todo, estoy diciendo el caso de mi hijo, no estoy generalizando. Entonces, cuando el IB me dice, señora Martínez, tú decides, pero ellos dieron su opinión, lo que me afectaría a mi hijo si yo decido ponerlo en una educación general. Obvio que no me estaban prohibiendo el asistente, pero eso iba a ser un proceso. Pero nada más tú puedes proceder porque estoy en mi derecho, pero dice, te vamos a decir qué le puede afectar. Porque como dice May, los niños con autismo muchas veces tienen 2, 3 cosas. En este caso específicamente mi hijo tiene problemas de lenguaje y tiene talento de aprendizaje. Son las cosas que más le afectan el autismo. Fui a observar las 2 clases porque antes de tomar la decisión tengo que mirar el paquete, ¿verdad? ¿Qué está ofreciendo? Sí, es como cuando tú compras un carro y tú vas a agarrar el carro porque pues tú tienes que mirar todo, el área, la escuela, todo. El personal de la escuela pues está de cabeza, ¿verdad? Eso que ni que déspota la directora y dijo, ¿qué haces aquí si tu niño no está aquí? Y yo le dije, mi derecho es observar, aquí tengo el permiso del distrito. Entonces me dice, ok, pero regresa otro día, que hoy estoy, ok, yo regreso otro día, yo traigo mi calendario. Adentro de la jaula del salón está más bien, está la maestra. Obviamente tiene que ver los maestros, ella estaba bien, por lo que yo miré, organizados, tienen muchos, como les digo, académicamente están avanzando bastante los niños, pero todo tiene que ver cómo va el niño también con sus metas. Cada IEP lleva sus metas. Entonces yo dije, eso lo arreglo yo primero ya, pero yo quiero saber el ambiente, cuántos niños, todo eso. Y también con los principales luego depende, ¿verdad? Luego me pongo con ellos, porque ellos primero cuando no te conocen, pues así te tratan. Pero a lo que voy es que hay 3 lugares que nuestros hijos deben de estar ubicados, que es la clase, como les digo, la MM. A mí me ha gustado porque han progresado. Es más lento, no les puedo decir que están al nivel de los otros estudiantes, pero yo estoy feliz donde están porque hemos venido batallando mucho y pues estoy bien con lo que está. Voy a lo que mi hijo puede, porque yo confío en él que puede más y siempre le doy las metas más y más, y él puede, porque el distrito me decía 5, 4 o 3 años atrás, pues él no puede, él está ahí porque no puede, pero no con esas palabras, pero así yo lo entendía. Entonces yo dije, claro que puede, mi hijo se viste solo, camina, se baña, come, ¿cómo que no va a poder? Entonces está ahí en ese currículo, como ellos le llaman, y como les digo, observen cuando hay una transición y pidan transición si ven que la ubicación de sus hijos no está en lo correcto.
porque ellos muchas veces pueden para más que nosotros que tiene una discapacidad ya lo limitamos y no, para nada es así. Yo los traigo así como dicen, igual que el otro, nomás tengo un libro y los tres deben hacer las mismas reglas, el mismo que hace el otro, hacen los demás, al menos que digo mi hijo está enfermo de algo de calentura, pero mientras que eso no sea, ellos pueden y pues esa es una opinión. La middle school de Long Beach Unified está, pues académicamente está bien como les ¿Pero digo. cuál es la middle school? Vi la de, la que está en la, Porque yo no sé. sí, la Cherry y la, vi esa y vi la Frankie, y porque tengo 3 opciones. Entonces, ese también es el otro derecho, 3 opciones, y mi hijo quiere ir a la Friendly porque él se puede expresar cual quiere. Le pregunta que yo le hice, ¿por qué quieres ir a Friendly? Y dice, porque allá se fueron mis amigos. Él más quiere ir porque sí, allá se quiere ir, pero Hay que buscar la mejor opción. sí, pero como, y antes de, cerré su IP. Y ahora lo que les digo, si ustedes se quedan con una duda, como en este caso ya fui, porque eso lo miré después por la señora que no me dio la cita, entonces voy a pedir un addendum nada más para aclarar bien la ubicación. Y también puse un statement de transportación antes de que es, porque ese IP ya lo entregué, ya está un statement. Fíjense lo que es ser proactiva. Ella ya sabe que a lo mejor se puede ir a una escuela que no le va a tocar. Sí. Y entonces, si ustedes antes de irse a la escuela, ustedes dicen en el IP anterior, quiero poner a statement en transportación y que mi hijo tenga transportación todo el tiempo, se puede quedar. Aquí mi hijo, hay 2 cosas que yo no autorizo que se lo quiten ni porque tiemble. En transportación, porque pues por mi caso, eso es lo que, una necesidad tan grande. Entonces entregué el IP con todas las metas según bien amarradas, como yo entendía que él podía. Entonces mi statement está en transportación y en su asistente de la clase de matemáticas, porque él tiene un asistente, no tiene un BCBA, porque esa es otra cosa de las, cuando tienes tu hijo y tiene lento de aprendizaje, no tiene comportamiento él en las clases, pero él se distrae mucho, él se voltea para allá, entonces se le pone un asistente que tenga la capacidad de su nivel de académico para redirigirlo. Entonces ellos desde este IP anterior, ellos ya estaban con la idea de quitarlo, porque dice que él es bastante funcional, que alcanzó las metas académicas. Le dije, sí alcanzó el de este currículo, el de esta de 5º grado, pero del 6 grado él va a estar frustrado. Entonces, en este IP yo le puse un statement a su asistente, a transportación, autorizo las metas de estas, y lo demás no. ¿Por qué? Pero te capacitaron también al asistente, eso es lo bueno. Sí, sí, porque me la cambiaba. Pero eso ya es más largo el cuento, pero solo le estoy diciendo. No es cuento. No, explica por qué. No, ya. El asistente que tenía lo ponían cualquiera, uno y otro, cuando uno iba ahí iba otro. Entonces, como le dije, yo quiero hablar con el asistente, y dijo el maestro, no puede venir al IP porque este es un asistente, no es un BCBA. Pero yo le dije, esto es lo que van a hacer, y hablé con ellos cómo lo van a entrenar, qué va a hacer ella, porque ella no hace el trabajo del niño, ella nomás está redirigiéndolo, y también poniendo las tareas del niño, que el niño traiga tarea, que traiga todas las notas de ese día. Lo capacitaron de esa manera, y sí, y las pueden ellos decir, ¿verdad? Pero las observaciones que yo hago es la misma, y mi hijo le hice su dibujo, ¿cómo se llama? Ella me dice, fue la misma asistente, fue todos los días, y si yo veo que la cambian, a veces porque se enferman, pero pues un día o de repente pues no puedo, a veces, ¿verdad? Que se enferme, ya soy flexible, pero sí es realmente la que tiene. Y ahora para este año que vaya, pues yo voy a ver, tiene que ser la misma para que no haya tantos
en sí, él no se frustra cuando son nuevos. En esa transición, él no se frustra. No hay problema. No, él se redirige rápido, nomás con que alguien le esté diciendo hazlo y ya. Pero sí, en esa manera fue que la asistente pudo trabajar, porque nomás iba y se sentaba y yo le decía, ¿y la tarea qué? Y dice, pues es que él tiene que ser responsable. Le digo, sí, pero tú le tienes que enseñar. Sí, es que tiene que estar preparada ella también para ver cómo funciona. Ya, y cuando, pues yo siempre tomo decisiones de mis hijos y como todos ustedes me da miedo, ¿verdad? Porque no sé si es parte de mi autismo, me enoja equivocarme. Eso nos pasa a todos, porque el maestro me dijo, dice, tú puedes decidir, pero yo te estoy dando mi opinión, la despista dando su opinión. Ellos todos, dicen, 4 de nosotros estamos diciendo que tu hijo en una educación general no va a funcionar. Y nada más porque, ahora sí como dicen, nada más porque tú quieres ir allá, le digo, no, es que mi hijo ya viene preparado. Los tenían un año 50-50, está en clase de música, está en arte de lenguaje con educación general, en el patio recreo que se considera el lonche, en ejercicio PTO, todo eso lo viene preparando. Entonces prácticamente el maestro de educación especial solo era lectura y no sé, prácticamente actividades que ellos hacen, como ver videos, porque realmente, porque matemáticas mi hijo va a una educación general desde que estaba en 3er grado, y es por eso que les digo que está con su asistente. Pero yo dije, dice el maestro, pero allá lo van a presionar. Allá lo van a presionar, y le digo, sí, por eso estoy pidiendo un paquete que vaya con un paquete. Y dice, pero, dice, según los consejos que yo agarré, dice, cálale, como dices tú, va un año, que vaya, y que si no funciona ese año que regrese. Y yo se los dije, porque yo no me voy a echar tampoco el paquete encima, ¿verdad? Le dije, pues siempre uno tiene ese derecho. Hay que exponerlo. Sí, le dije, un año, y si es más, le digo, ni tú ni yo, medio año. Ni tú ni yo, no, es regatean, tiene que regatear. Sí, es que estamos en un negocio, no, ahí es un negocio, pero para nosotros es la necesidad. Es la vida de nuestro hijo. Y yo le dije, ni tú ni yo, medio año, pero medio año con un asistente desde las 9 de la mañana hasta las 3:30 que sale. Y el maestro nomás se quedó, dice, se quedó callado y pasó a la directora y dijo, mire, hacemos el adendum y venimos y traemos a un director de middle school, porque ahí no, dice, nosotros no sabemos qué currículo que hacen, que todo. Entonces le dije, está bien, tráigamelo y dígales que me venga a decir qué programas tienen, una educación general y una educación especial, y yo tomaré la decisión. Dice, sí, porque el maestro no está en middle school, ni yo sé de muchas otras trámites, pero lo traemos y usted, señora, le pregunta, pero a lo que voy es que yo tomé la decisión de que, porque antes de eso no había mirado los middle school de MM, solo estaba opinando sin haber visto dónde va a ir mi hijo, pero ya viendo eso me convence más a la middle school de educación general, porque fui a ver la educación general, entonces no me gustó. Hay muchos niños. No me gustó porque son 36 niños, casi a los muchachos. El doble. Están hablando de todo. Escuché, yo me salí espantada. De verdad. Yo no sé, es que la maestra dijo, es que es una sustituta. La que está ahí no es la maestra. No, pero yo dije, voy a regresar otro día, pero aunque sea no sustituta o maestra, debe de tener un control. No hay control. Hay tanto ruido, hay tantos niños, están diciéndose de todo atrás, y la maestra que estaba allá, nadie, de esos tantos niños, solo 10 o 9 de ellos ponían atención. Y yo dije, no, prefiero la otra que aquí, no, mejor me salí de ahí bien espantada. ¿Tienes una pregunta? También, bueno, se habla también de la acomodación en tanto a los exámenes y en todo eso, también eso también. Sí, es mucho.
Sí, bien importante cuando tienen el IP es preguntar las modificaciones y acomodaciones. Cuando son las acomodaciones, cuando es clase general es más tiempo, quizás como en clase general ya ven que hay bastantes niños, entonces ¿qué tienen que hacer? Asegurarse que el estudiante muchas veces lo sacan, aunque esté en clase general lo sacan para que él pueda concentrar mejor y le dan más tiempo también. También puede ser que hay niños que hay niños que yo he mirado que les dan en 2 partes el examen. Si va a ser muy extenso, les dan la mitad en un tiempo, los dejan descansar 1 hora y luego les dan el otro siguiente examen. Eso, cuando sus hijos están en clase general y toman el examen de estado, tienen que asegurarse las acomodaciones. Quizás a la maestra se les va, pero ustedes tienen que asegurarse. ¿Para qué? Para que también él tenga su rendimiento, porque recuérdense que cuando están en clase general y toman el examen de estado, va a contar para sus créditos para graduar. Entonces ustedes tienen que asegurarse de que él tenga las acomodaciones que requiere. Acuérdense, modificaciones y acomodaciones son 2 cosas totalmente diferentes. ¿Ustedes comprenden cuál es la diferencia entre acomodaciones y modificaciones? ¿No? ¿Quieres? Levante la mano, ¿quién no comprende las 2 diferencias? Bueno, entonces rapidito se los voy a explicar. Modificar es cambiar. Cuando usted modifica un examen, entonces lo cambió, no tiene crédito. ¿Por qué? Porque ya lo cambió. Entonces no es igual a todos los niños. Entonces no va a tener el crédito que requiere. No sigue el currículum, No sigue el currículum, académico. No va a calificar para un grado o un puntaje para graduar. Cuando hay cuando es acomodar, es como aquí. Yo les acomodo la silla más enfrente. A lo mejor unas quieren estar atrás. O les pones un FM System para que escuchen. Exacto, pero para no se el sonido. acomoda el currículum, no cambia el currículum. No cambió nada, académico. nomás es algo que va a ayudar a ustedes a concentrar mejor, pero no está cambiando nada del examen. Eso tienen que aprender. Cuando ustedes, sus hijos estén teniendo modificaciones, quiere decir que su hijo no va a graduar. Desde ahorita les digo, cualquier estudiante que modifica su examen, ese muchacho no va a graduar, no va a tener. ¿Y eso empieza desde el 2.º grado toman examen de estado, desde ahí empiezan. Ajá. Creo que, no recuerdo si cambió la ley que ya iba a empezar a tomar examen desde 1.er grado. ¿Sí? Entonces, desde 1.er grado asegúrense que su hijo no está teniendo modificaciones en los exámenes. Pregunten o miren sus IEPs qué tipo de examen están tomando. Con el examen y la modificación, desde el 1.er grado, quiere decir que su hijo no va a tener un high school diploma. Quiere decir que su hijo no está en un nivel académico. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que abogar bastante para que pueda tener niveles académicos, aunque esté en una clase de destrezas de la vida. Es bien importante. O sea, por ejemplo, mi niño va a entrar a primero. Ajá. Evidentemente, cuando él entre primero, yo tengo que checar eso. Sí, porque viene la autorización para el examen. Y también te empiezan a decir, va a tener modificaciones en esto y en esto y en esto. En matemáticas, en lectura. Ahí usted se tiene que asegurar qué tipo de examen. Pregunte, si no saben las modificaciones. Oye, no dijeron, nomás pregunte, ¿qué tipo de examen va a tomar? ¿El del estado? ¿O creo que ya ahorita ya no está el CAPA? No, ya lo cambiaron. No me acuerdo cómo se llama. llama, pero a mí todavía en la escuela de música me dicen que es el CAPA. Está más difícil. Ajá, está otro más difícil, El pero, estatal, ajá. pero asegúrense ¿Se llama? cómo se llama el examen que están tomando y pregunten, ¿es el que toman a los niños típicos o es el que va a tomar modificación? Entonces ahí ellos, desde que digan el examen, su hijo no va a graduar, ni es un currículo de académico. Ahí es desde 1.er grado o 2.º grado, nos damos cuenta en qué currículo de clase está. Solo para agregar un poquito antes de pasarles a ellas, siempre, como dijo Julián y han dicho las compañeras, hay que mirar por qué se mueve el estudiante, por qué requiere cierta asistencia. Por ejemplo, mi hijo se fue a una escuela no pública. ¿Por qué? Porque él tenía un comportamiento muy severo que no podían extinguir en la pública. Por más que trabajaron con él, no se podía. Y sus comportamientos mal adaptados era lo que más perjudicaba lo académico. ¿Por qué? Porque en lugar de trabajar con él en cualquier área, él se la pasaba en el piso, acostado, no lo podían sentar. Entonces, ¿cómo iba a estudiar? ¿Cómo iba a aprender si no podían lograr que se sentara, menos que enfocara? Entonces, solamente nomás es para que ustedes miren qué es lo que más está afectando a su hijo y enfoquen ahí. Antes de lo académico, enfoquen cuál es la necesidad o cuál es el comportamiento, cuando tienen comportamiento, cuál es el que está afectando más
para poder funcionar académicamente, en verdad. Si, por ejemplo, sin lógica, si mi hijo pasa todo el tiempo tirado en el piso acostado, ¿cuánto va a enfocar? ¿Cómo iba a lograr las metas? Nunca las lograba, ni el 3%, nunca lograba metas. ¿Por qué? Porque todo el tiempo se la pasaban él en el piso. Una pregunta, perdón, Juliana, ¿verdad? Ella comentó algo del asistente, por ejemplo, cuando están para redirigirlos. Eso es aparte del ABA, ¿verdad? No. Pero- ¿Cómo tengo que conseguir? Mira, Bueno, yo lo conseguí, déjenme digo cómo, para que, porque yo pedía... No se oye, Ceci, ponles el micrófono. Póngase a hablar como tiene que ser. Chaparrita está. Se consigue con mucha evidencia porque, como les digo, él estaba en su currículo donde él requería pasar unas metas académicas en esas áreas de matemáticas. Entonces, cada IP que yo iba, el porcentaje era 40-30 y yo decía, ¿por qué si tu currículo requiere que él esté de por medio o más, de un 70, un 80? Y obviamente siempre mis cartas ayudaron, pero eso yo lo conseguí con un abogado. Pero siempre que yo iba era lo mismo, y las cartas, y las cartas, y las cartas, hasta que el abogado agarró el caso y dijo, ya tiene Muchas cartas, señora. no, ya tiene mucha evidencia de que usted ha dicho que su hijo tiene muchos problemas de enfocarse y redirigirlo. De hecho, había una meta donde él tenía que enfocarse por 5 minutos y así fueron alargándose. Y estoy hablando cuando estaba en quinto, en primero. Entonces, al tercer grado, él tuvo tuvimos la audiencia con el distrito y ganamos. Primero, mi hijo no tenía ningún diagnóstico, no tenía como al aire, estaba, porque decía que era bastante funcional y yo decía que sí, pero que tiene algo, porque no, ni está al 100, para decirlo así, pero tampoco es bastante funcional en ciertas áreas. Y ellos decían el distrito y centro regional y todo, el medical, todos ellos miraban como que tenía PDD. Ahorita ya no existe el PDD, pero después dijeron que tenía learning de cerebro como lento de aprendizaje. Pero nosotros sabemos que el centro regional no acepta eso como un diagnóstico y te sigues teniendo sin servicio. Entonces, cuando agarré el abogado, era eso el primer enfoque. Primero pedí la evaluación del distrito, porque no te pueden brincar, ¿verdad? Y ya los resultados de ellos no estaban de acuerdo, porque decían lo mismo, que no tenía más que lento de aprendizaje. Entonces viene la evaluación independiente y ya cuando ya fue la demanda, fue por una evaluación independiente y el resultado de esa evaluación es, la demanda fue porque apelábamos que la psicóloga decía que él tiene autismo, bastante funcional, pero tiene autismo, y que estaba yo sugiriendo el diagnóstico, el asistente y horas recompensatorias por los años que él fue atrasado. Yo gané esas 3 cosas en la audiencia y por esa razón él agarró la asistente. Pero obviamente, como le digo, siempre en tu IP siempre tienes que decir lo que está pasando, ver las observaciones, ver todo, que tu hijo está distraído, que no está enfocado, que no está poniendo atención, que todo eso te va a ayudar. Déjalo aquí que se me olvide. Para responderle más completa a ella. Acuérdense que cuando decimos tiene comportamiento, no quiere decir que es berrinche, no quiere decir que es agresivo. Por eso me está punzando el ojo. Todo la terapia, por eso me gusta cuando vienen a dar la charla de ABA, y vamos a tenerla otra vez, porque el problema es que no comprendemos qué es la terapia de comportamiento. La terapia de comportamiento la puedes conseguir para tu niño que está en clase general, como el de Juliana, porque es redirección. ¿Qué afecta? Que tu niño esté voltee y no está poniendo atención a la maestra, le está afectando para aprender.
¿Por qué? Porque es parte de su discapacidad. Quizás él no ha aprendido a tener cierta tolerancia de enfoque, como el de ella empezó con 5 minutos. Esto es trabajar con el estudiante, con un asistente, porque muchos niños no pueden enfocarse, se distraen tan rápido y eso nunca van, aunque sean funcionales, a muchos son verbales, pero si tienen el problema de enfoque o de tener tolerancia para poder permanecer mucho tiempo sentados y poniendo atención, no pueden progresar. ¿Por qué? Porque se distraen tan fácil, todo el tiempo están volteando, todo el tiempo están haciendo todo menos poniendo atención y poniendo a hacer el trabajo. Y si no hacen trabajo, están en clase general, están las calificaciones bajando. Entonces allí requieren un asistente y la escuela muy típicamente dice, no, su hijo se porta bien, su hijo, oh, no, aquí no, mire, bien calmadito, mírenlo y venga, obsérvalo, él ni un problema. Lo tienen amarrado. Ni un problema tiene. Se da mucho con los niños que en verdad no tienen comportamientos de agresividad o como no tienen comportamientos mal adaptados, como mi hijo que le gustaba tirarse al piso, no quería trabajar y se iba al piso. Pero le afectaba. Pero otros niños son muy calmados. Es más, hay niños que ni hablan a veces, están tan bien portados, pero no pueden estar mirando, no pueden estar enfocando a la maestra, no pueden poner atención. Es ahí donde necesitan un asistente entrenado en comportamiento para redirigir todo el tiempo. ¿Usted tenía permiso? Dile usted. Yo quería preguntarle, ella dijo al ayudante de matemáticas, ¿solo en matemáticas? No, recuerden que ella habla a matemáticas porque era la necesidad de su hijo, pero un asistente es toda la que tenga necesidad tu niño. Por ejemplo, si tiene que no concentra, por ejemplo, para ir en línea, para ir al lunch, que no tiene, que si va a tener en educación física y está en clase general y no mira las redirecciones que están, porque eso pasa con muchos muchachos que son más funcionales, que están en o están en clase general. Muchas veces no pueden seguir las dinámicas generales, porque para una clase general ya en 6º grado es bien difícil. Si para los típicos tienen que lograr las millas de correr, si no, no pasan física. Entonces, para un muchacho típico, por un muchacho con necesidades especiales, necesita el asistente. ¿Por qué? Porque tiene que ir empujando, tiene que ir motivando a que haga el viaje, porque si quiere lograr los puntos para educación física, no importa el área. Siempre que esté la necesidad, el área tiene que cubrir el asistente. Muchas veces el asistente solamente viene y cubre las áreas en las que, por ejemplo, transición para una clase. Ya en 6º grado hay que cambiar de clases. Y quizás el muchacho en el inter de una clase a otra, y peor si está, por ejemplo, mi hija, y decía, está típica, y estaba en high school, y decía, a veces en la militar la clase está aquí, mamá, y tengo que ir a subir hasta 3er piso al otro extremo. Un niño con necesidades especiales, sí. Funcional, puede que se quede en el camino porque ya miró para acá, ya se entretuvo viendo algo, no llegó, le está atrasando, porque en clase general muchos maestros ya no los dejan pasar. Todo esto ustedes tienen que mirar cuando están en clase general o en qué va a pasar principalmente en secundaria y en high school. Ahí es donde viene, porque hay que transicionar de clase, de salón en salón. ¿Qué va a pasar con él? Hay que tener yo fui a un entrenamiento que no estaba mi hijo, pero me colé, así como digo. Es porque ya ve que les dan el código del candado para la educación física, las clases que hay que cambiar de salón en salón. ¿Y sabe qué? Bien difícil, porque yo miré que la instrucción la daban como dársela a un típico. Y yo me quedé pensando, oh no. Yo no es que dude la capacidad de mi hijo, pero si a mi hijo le dan esa instrucción así, ese entrenamiento,